Jorge, bienvenido al podcast Isoteca. Es un gusto tenerte aquí en esta ocasión. No, Rodolfo, a ti, gracias por la invitación. Yo feliz. Jorge, cuéntanos desde dónde te tenemos ahora mismo. Ya, yo soy chileno, así que los saludo desde Chile. Y bueno, tú debes saber que también tengo grandes amigos y amigas allá en el Perú, colegas que están en lo mismo mío. Así que te saludo aquí Genial. desde Chile. Sí, claro, estábamos conversando justo de María Altamirano, a quien aprovechamos en mandarle un saludo, ¿no? Que es alguien que conocemos en común aquí en Perú. Bien, Referente. ¿en qué ciudad de Chile estás? Estoy en Santiago de Chile, en la capital. ¿Ya? Genial, muy Mm. bien. Saludos desde aquí de Lima, entonces. Va a ser un gusto compartir conocimientos y experiencias desde allá, desde un país hermano, para entender cómo está el contexto de lo que nos interesa, de los sistemas de gestión, de las certificaciones ISO. Y de hecho ese es el propósito de este podcast, Jorge. Sin duda, yo te voy a ir comentando cómo está aquí la dinámica. Genial. Y bueno, empecemos con una pregunta ya conocida. ¿Cómo así llegaste al maravilloso mundo de los sistemas de gestión? Camino largo. Yo soy de formación ingeniero civil industrial y mi primer año de experiencia laboral lo realicé en una planta química y ese fue mi primer acercamiento. La verdad es que me enviaron lo típico a hacer procedimientos. Yo no tenía idea de qué era ISO en aquellos años, ¿cierto? Y luego me enviaron a capacitar en el tema y me encantó. Así que estuve un año en esa planta química como ingeniero de proyecto, prestando apoyo en distintas labores, entre ellas procedimentar, qué sé yo, distintos procesos de la compañía. Y luego entré a trabajar a Bureau Veritas acá en Chile. ¿Ya? Por aquellos años, Bureau Veritas en Chile tenía la línea de negocio de consultoría de sistemas de gestión, hacía asesoría, no solo certificación de sistemas de gestión. Eso con el tiempo se eliminó porque hubo mucho ruido, cuestionamiento en aquellos años. Y claro, que cómo hacían asesoría y además entregaban certificación de sistemas de gestión. Eran razones sociales distintas, empresas distintas, pero obviamente del mismo grupo. ¿Ok? Entonces yo ingresé a trabajar ahí como consultor de sistemas de gestión, con muy poca experiencia, un año de experiencia laboral, pero claro, ahí el respaldo era la marca Bureau Veritas y que habían consultores senior que de una u otra manera a uno lo guiaban, eran como tus mentores. Y ahí tomé mucha experiencia porque en el fondo el trabajo era que te asignaban empresas, proyectos y tú tenías que hacer la asesoría para que certificaran ISO 9001, 14001, etcétera. Y estuve en Bureau Veritas tuve 7 años ahí como trabajador a tiempo completo. Hice carrera porque partí como consultor, pero también después me califiqué como auditor de certificación, como formador y entrenador, pues así que ahí recorrí buena parte de mi país, algunos países en el extranjero haciendo auditorías de certificación, impartiendo cursos de formación, entre ellos fui tutor del curso IRCA y, eh, y haciendo asesorías, porque hacíamos en ese tiempo como estas 3 labores, ¿ya? Todo al alero de la compañía, ¿cierto? Y luego ahí yo tomo la decisión voluntaria de renunciar a Bureau Veritas y de emprender mi camino. ¿Ya? Eso fue en el año 2007. Y desde 2007 a la fecha ya me he dedicado de manera independiente, por cuenta propia, a brindar servicios de asesoría, formación y auditoría interna, obviamente, de sistemas de gestión. Eso es como en resumido el camino que he recorrido. Wow, resumido y todo, pero suena bastante rico en cuanto a experiencia profesional y en especial en experiencia con los sistemas de gestión, ¿no? Aunque, claro, ahí acabas de comentar ya algo medio polémico, ¿no? Y de hecho, debo comentarte que tú, previo a iniciar esta conversación, decías que una de las características que tienes es que, por ejemplo, tus publicaciones en LinkedIn son un poco ácidas, ¿no? Y de hecho debo decirte que esa es una de las cosas que me llamó la atención y comencé a seguirte por ello y bueno, ya estamos aquí, ¿no? Pero vuelvo al tema de lo que suena o resulta un poco polémico, ¿no? Esta doble, doble función de ser un organismo de certificación
como lo es Bureau Veritas, y hacer la consultoría, que en su momento la hacía, no sé si hasta ahora sigue haciéndola, ¿no? No, no, Hoy, claro. años después, ¿cómo lo es? Sí, no, en aquel entonces, claro, se generó polémica, pero ojo que Bureau Veritas era un organismo más, habían otros más que tenían la misma dinámica. ¿Ya? Tenían empresas de consultoría por el borde, donde pertenecían al grupo, pero tenían otros nombres, no era la única. Pero siempre hubo ruido en ese aspecto, entonces después con el tiempo la compañía decidió cerrar esa línea de negocio que era la consultoría. Incluso en realidad la dejó, pero con consultoría más técnica, no específicamente de sistemas de gestión. ¿Ya? Pero en todo caso, ese fue mi motor de aprendizaje, porque ahí recorrí muchas empresas, más allá que después me califiqué como auditor de certificación, recorrí muchas empresas haciendo consultoría, asesoría. Yo te estoy hablando yo entré a Bureau Veritas en el año 2001, ¿ya? Cuando en Chile la cantidad de empresas certificadas eran muy pocas, si mi memoria no me falla, en ISO 9001 no eran más de 300. ¿Ya? Entonces, obviamente estuve como en el boom de la implementación y certificación de sistemas de gestión. Hoy día el crecimiento aquí en Chile es bien plano en realidad, sigue creciendo las certificaciones, pero es más plano. Lo que pasa es que yo observo con interés y hace muchos años, por eso he visitado varias veces el Perú, por temas de sistemas de gestión, que yo siento que ustedes están viviendo lo que nosotros vivimos hace 15 años. Yo siento que en el Perú, me puedo equivocar, está como el boom de la implementación y certificación de sistemas de gestión. Esa etapa nosotros ya la vivimos. ¿Ya? De hecho, si uno mira las estadísticas de ISO de certificación, ustedes ya nos superan en casi todas las normas más certificadas, en cantidad de certificados emitidos, cosa que no ocurría hasta hace 5 años atrás. ¿Ya? Entonces, ustedes están en su mejor momento y hay que aprovecharlo, ¿ah? Porque claro, después la cosa decae, siempre se mantiene, siempre la cantidad de certificados en general va creciendo, pero de manera muy paulatina después. Hay que aprovechar este momento, Rodolfo, allá en el Perú. Está todo pasando en sistemas de gestión. ¿Sí? Y No, bueno, no, y ahí sí, te sí, comento decía que que no, al final la compañía decidió cerrar esa línea de negocio porque había mucho ruido, etcétera. Pero fueron años de mucho aprendizaje, sí. claro, sí. Bueno, eso responde justo a lo que acabas de describir, ¿no? Yo siento que hay periodos de madurez con respecto a la cultura de certificaciones, a la cultura del uso de las normas ISO, ¿no? Y es cierto, vamos avanzando nosotros como país también, y es buena esta comparación que haces con respecto a lo que ustedes vivieron porque les ha pasado a otros países, ¿no? Y de hecho, vamos viviendo etapas muy similares en algunos momentos y las experiencias de otros lados nos pueden servir, ¿no? Creo que eso mismo fue lo que pasó seguramente con estas líneas de negocio en los organismos de certificación, ¿no? O sea, llegaron a madurar los sistemas de gestión, se hizo más evidente la incompatibilidad de estas dos actividades, ¿no? Y claro, había que tomar una decisión en pro del propósito que tenían como organismo de evaluación de la conformidad, Sí. ¿no? Y claro, lo mejor era hacerse a un lado con respecto a la consultoría, ¿no? Porque, Aunque en defensa así de la compañía, que yo quiero mucho, porque va por mi ADN, obviamente, yo nací, crecí ahí, sí, igual había mucho ruido, pero igual eran estructuras organizacionales distintas, con RUC o RUT que llamamos nosotros distintos. Las compañías que asesorábamos, ellos eran libres de elegir con qué organismo certificador certificaban, no tenía por qué ser Bureau Veritas Certification en aquel minuto, así se llamaba. Así que en realidad era un poco más de ruido en el mercado que en la interna. De hecho, no había ningún traspaso. Yo estuve adentro. De hecho, yo hice carrera en Bureau Veritas, llegué hasta gerente de operaciones del área consultoría. ¿Ya? Entonces era más ruido en realidad porque no era que nosotros fuéramos donde los auditores de certificación a generar algún tipo de influencia ni nada. Te lo digo yo, que estuve adentro manejando la operativa del negocio consultoría. Entonces era más ruido, hacía más ruido en el mercado de que realmente, por decirlo de alguna manera, hubiesen malas prácticas. En ese entonces el área consultoría llegó a ser una de las más grandes del país en cantidad de proyectos. Hoy día en Chile la consultoría, no sé cómo será en Perú, pero yo creo que es similar, está muy atomizada. Hay muchas empresas de consultoría, incluso consultores independientes, pero no hay grandes empresas de consultoría.
¿ya? En sistemas de Sí, gestión, al menos en Chile, grandes, ¿ya? Hay muchas pequeñas, ¿ya? Eso pasa acá. sí. Y me parece bueno esto que comentas porque, claro, quien habla desde afuera solo es la impresión que ha tenido, ¿no? O Claro, sea, de lo que pudiera haber ocurrido en su momento con este tipo de líneas de negocios paralelas. Pero qué bueno tener a alguien que ha estado desde dentro y que nos comente que dentro de lo que estaba a su alcance trataban de mantener las cosas separadas, porque como tú bien sí, dices, son gerencias distintas, ¿no? Y claro, ahí de repente lo que entra es este dicho de no basta hacerlo sino parecerlo, ¿no? Y creo que por el bienestar del mercado seguro tomaron esa decisión de dejarlo a un lado. Y ahí entra lo que tú acabas de decir. O sea, este fenómeno de que la consultoría se haya atomizado, ¿no? Es decir, que hayan aparecido muchos sí, consultores independientes, de hecho también ha sido parte de esta evolución natural, creo yo, ¿no? Porque muchos de los que en su momento eran auditores vieron una oportunidad de comenzar a ofrecer sus servicios como consultores, ¿verdad? Y después muchos que los vieron a ellos hacer consultoría dijeron, oye, yo también puedo hacer esto, y entonces apareció Juanito y Pepito que también decían que son consultores, y tú comentabas fuera de cámaras esto de que ahora cualquiera está empezando a hacer consultoría y eso está afectando al mercado, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación en la que a veces podría ponerse en riesgo esto de la imparcialidad? Por ejemplo, para aquellos que hacen un doble rol, ¿no? Auditan sistemas de gestión para alguna casa de certificación, pero también tienen sus negocios de consultoría, lo cual es bastante conocido. sí. Tú, Rodolfo, describiste muy bien el desarrollo de la consultoría, porque efectivamente es como tú lo describes, ¿ah? Así se fue atomizando la consultoría. A mí, en todo caso, lo que me preocupa es que, claro, hoy día uno ve mucho consultor con poca experiencia. Yo sé que te tienen que dar la oportunidad para ganar la experiencia, sin duda, eso lo entiendo. Pero hoy día, claro, vemos mucho consultor con poca experiencia, con poco manejo normativo igual. ¿Ah? Yo me doy cuenta igual que yo soy muy crítico del mercado en general, incluso de la industria en la que participo. Entonces uno ve debilidad importante desde el punto de vista normativo en algunos consultores, incluso auditores de certificación. ¿No? Ojo. Eh, claro, una cosa es lo que a uno le gustaría y otro es lo que realmente plantea el estándar. ¿Ya? Entonces, yo ahí soy bien crítico que creo que esta atomización también ha implicado un cierto grado de degradación en los servicios de consultoría y de auditoría. ¿Eh? Ojo ahí que yo creo que la calidad se ha ido degradando un poco. Ahora, yo sé que siempre hay excepciones, ¿cierto? Siempre hay, qué bueno que así sea. Pero si uno mira el concierto general, siento que ha habido, por lo menos en Chile, un cierto nivel de degradación en la calidad de la consultoría y en la calidad de las auditorías de certificación, por distintas razones. ¿Ya? También porque el mercado ha crecido, hay más competencia, hoy día hay muchos organismos certificadores, los precios han bajado de manera importante y claro, si cobran menos, pagan menos, sin duda. Y una persona con más experiencia obviamente aspirará a una remuneración, un salario mayor. Ahora, respecto del tema que tú planteas de la imparcialidad, claro, ahí los organismos certificadores debiesen tener control un poquitito más exhaustivo respecto de nosotros, los profesionales que hacemos auditoría de certificación y además consultoría. Pero también hay un tema personal ahí, ¿ah? De honestidad, de transparencia personal, porque, por ejemplo, si a mí un organismo certificador me recluta, porque tú sabes que buena parte de los auditores de certificación, los certificadores, yo estuve también allá adentro en ese mundo, son freelance, ¿ya? Los auditores de planta son muy pocos y obviamente los freelance en general son trabajadores independientes por cuenta propia, ¿ya? Y que tienen sus trabajos de consultoría, etcétera. Entonces, claro, si a mí me asignan una auditoría de certificación de una empresa donde yo vislumbro algún conflicto de interés, he hecho alguna consultoría, bueno, ahora hay alguna restricción, o siempre ha habido restricción en términos de tiempo que deben pasar entre consultoría y hacer una auditoría. eh, uno lo que tiene que hacer es con toda honestidad decir, oye, esa auditoría no me la asignen a mí, yo no me siento que hay un grado de conflicto de interés, etcétera. Pero pasa por la persona, porque yo podría no decir nada, ¿cierto? Eventualmente. Entonces, claro, está muy depositado esa confianza y ese control en la persona, ¿ya?
Y ahí nos encontramos de todo, ¿ah? Pero yo diría que en general eso se respeta, sí, a la gente que hace en organismos certificadores serios. Los auditores freelance, si hay algún tipo de conflicto de interés, lo manifiestan, pues lo expresan. Oye, yo creo que no ser la persona adecuada para hacer esa auditoría en esta organización por tal o cual razón. Y nadie te va a poner ninguna objeción ni nada por el estilo. Así que yo creo que ahí las organizaciones tienen que estar tranquilas y además que la propia organización auditada podría también poner algunos vetos. Incluso Claro. si es que piensa que la persona que va en el pool de auditores no le merece confianza, etcétera, también podría poner ahí alguna objeción, que habitualmente los certificadores la acogen si tampoco se hacen problema. Sí, sí, creo que es parte de que todos vayamos entendiendo cómo funciona la dinámica de las auditorías, de los sistemas de gestión en general, ¿no? Porque, claro, es sabido, como tú mencionas, que todos los organismos de certificación tienen controles, porque digamos que es una verdad conocida, pues, de que la mayoría de auditores tienen sus negocios de consultoría, ¿no? Y eso, decirles que no lo hagan quizá antes, podrían haber habido contratos de exclusividad y otro tipo de cláusulas, pero ya en este momento difícilmente se puede a alguien quitarle las ganas de hacer eso, ¿no? Entonces, tienen controles, como tú bien dices, ¿no? Esto de que declaren lo de los conflictos de intereses, pero creo que podrían tener algunos filtros adicionales a nivel de persona, como tú bien comentas, ¿no? Porque, claro, al final el control se reduce al tipo de persona con el que estás contratando, ¿no? Y esto se contradice con la demanda que hay en el mercado con respecto a que hay más solicitudes para auditorías de certificación, pero que también los costos se han reducido. Entonces, todo se convierte en variables que van llevando al detrimento a veces de las personas que se seleccionan como auditores, ¿no? O sea, yo me he llevado algunas sorpresas cruzándome con algunas personas que venían como auditores de un organismo de certificación y que hasta donde yo conocía, de repente no estaban en la capacidad para hacer esas auditorías, ¿no? Y se evidenciaba en los resultados que nos entregaban finalmente o en el desarrollo de la auditoría. Entonces, ahí tú preguntas, oye, ¿cómo es posible que un organismo de certificación con este nombre detrás pueda habernos enviado a un auditor con estas características, ¿no? Es que ha cambiado mucho la auditoría de certificación, porque imagínate que yo partí haciendo auditorías de certificación en el año 2002, 2000, sí, 2002. Hice auditoría de certificación hasta el 2007, que estuve full time en el organismo certificador recurrentemente, así que, pero ha cambiado mucho. Mira, no sé si para bien o para mal, tú dijiste, yo soy bien ácido y crítico de la industria, pero yo observo algunas señales. Por ejemplo, yo te hablo de mi experiencia cuando partí en esos años haciendo auditoría. Era impensado llegar tarde a una auditoría. O sea, eso era imperdonable. Llegar retrasado al inicio de la auditoría. Y hoy día lo vemos en auditorías de certificación, donde los auditores le echan la culpa al tráfico, a 10.000 cosas, y está el gerente general esperando ahí de acuerdo al plan de auditoría y se retrasaron, llegaron, ¿cierto?, a destiempo. Eso en aquellos años era un imperdonable, ¿ya? Por ejemplo, lo otro también que yo he observado, te voy a dar tres ejemplos nomás. He observado que muchas veces hay un plan de auditoría que no se respeta y se termina la auditoría antes del horario establecido. O sea, los auditores se quieren ir rápido para la casa en muchos casos, se quieren ir a sus casas. Oye, ¿sabes qué? Ya estoy listo, son las 4 de la tarde. Pese a que el plan indicaba que finalizábamos a las 6, ya estamos ok, nos vamos. Y no cumplen los horarios establecidos para la auditoría. Eso también se ve. ¿Ya? Eh, entonces, yo creo que, bueno, y lo otro, que eso es una crítica que yo la he puesto en LinkedIn, es que te ponen encima de la mesa un computador que ya es una barrera física entre auditor y auditado, y están todo el rato escribiendo, y dame el número del procedimiento, y dame la versión, porque te exigen unos informes de auditoría donde tú dejes toda la evidencia. Entonces, en pos de andar completando un informe y andar anotando todo lo que viste, eso va en desmedro de hacer una buena auditoría. Entonces, ya se dedica un poco a revisar
si hay consistencia, si lo que está ahí es lógico, etcétera, porque lo único que interesa es anotar, dame el número de procedimiento, dame el número de la lista, dame el número de la nota de venta, y al final se transforma en un escribano digitando en un computador cosas que vio. Ahora, si eso que vio tiene un sentido o gastar tiempo en bajar al proceso, a, a, a dialogar con las personas, a ver in situ las operaciones, cada día menos. Nosotros no usábamos computadora, antes usábamos un cuadernito y íbamos anotando nomás nuestra evidencia y después llegábamos a hacer el informe. Después de terminada la auditoría hacíamos el informe. ¿Ya? Claro, eso implicaba gastarte un día completo a lo mejor haciendo el informe. Hoy día no, como el informe lo hacen ahí mismo en el acto, ya están encerrados en oficina escribiendo, escribiendo, escribiendo para sacar el informe. Y eso va en desmedro de la calidad de la auditoría. Yo sé que aquí hay 10.000 justificaciones, me van a decir que la 17021, qué sé yo, que el organismo certificador, pero uno ve hoy día auditoría de menor calidad simplemente porque el trabajo documental que se exige al auditor impide hacer un buen trabajo de campo. Sí. Hay Ya, pues sí, definitivamente se van adoptando algunas prácticas que de pronto incluso contradicen a la esencia misma de la norma, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, hay cuestiones de forma que se intentan cumplir, como por ejemplo, ¿no? El que un equipo de auditores quiera tener un informe con evidencia que sustente las decisiones que vayan a tomar, ¿no? Pero tú bien dices, o sea, reduce la atención a lo que está pasando en la empresa bajo el paraguas del sistema de gestión como tal, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los recursos son limitados, es decir, la cantidad de horas que tiene un equipo de auditores externos para revisar todo el sistema de gestión es bastante poco, ¿no? Así es que hay que saber utilizar ese recurso, pero creo que hay cuestiones de forma como las que has descrito que pueden distraer del objetivo principal. Y en ese camino, aprovechando que has tocado ello, Jorge, eh, ¿cómo ves el tema de los resultados que se entregan a partir de una auditoría externa? ¿Ok? O sea, ¿cuáles son esos resultados de valor que finalmente la empresa, el cliente pueda recibir a partir de una auditoría externa? ¿Te tengo que decir la verdad o no? Sí, Sí, claro. siempre, siempre la verdad. Eh, Bueno, bueno, imagínate, desde el año 2001 dedicado 100% a los sistemas de gestión, porque yo no sé hacer otra cosa que esto, ¿eh? Yo he dedicado toda mi vida a esto, a consultoría, a formación o capacitación de sistemas de gestión y auditoría, ya interna de certificación. Así que siempre le digo a todo el mundo, yo no sé hacer nada más que esto, así que espero hacerlo más o menos bien, porque si no, ¿cierto? Estaría perdido. Pero yo siendo honesto, igual creo que una buena parte de las organizaciones ya no le encuentran mucho valor a la auditoría, a los resultados de las auditorías del proceso de certificación. ¿Ya? O sea, no le encuentra mucho y uno lo escucha en las conversaciones. ¿Ya? Incluso muchos dicen, Jorge, yo ya ni peleo una no conformidad. ¿Para qué entrar en discusión? Si total, después completo el formulario, le pongo una acción, adjunto una evidencia y me la cierro. Y me evito cualquier problema, ¿cierto? Etcétera. Eh, entonces yo veo que no, bueno, muchos, tú sabes que muchos van en la búsqueda del certificado propiamente tal, porque es una ayuda por distintas razones, porque nos ayuda en una licitación, etcétera, ¿cierto? En una propuesta. Entonces yo creo que hoy día yo siempre hay que revalorizar los sistemas de gestión. Y por eso yo subo comentarios un poco ácidos, como para tratar de mover cimientos humildemente y generar un clic a lo mejor en algunas personas, en algunos usuarios, porque siento que hay que ir revalorizando el trabajo de la consultoría, el trabajo de la auditoría, el trabajo de la certificación, porque como comentábamos, estos temas de forma impiden que uno vaya al fondo. ¿Ya? Entonces hay organizaciones que se impresionan, a mí me pasa que hay organizaciones que se impresionan cuando uno realmente va al proceso y desafía el proceso y se mete en la operación, en la auditoría, ¿no? Es buscando detalles en la operación y cómo lo hacen y corrobora y chequea. Se impresionan porque me dicen, es que yo estaba acostumbrado a la auditoría sentado en un escritorio tomando café, que me pedían papel y ya yo mostraba, iban anotando, pero nunca habían ido
al proceso mismo, a desafiarlo, ¿cierto? O sea, yo te doy el caso, por ejemplo, algo que tengo en la mente, que en una auditoría yo como auditor tomé el teléfono y llamé al call center de la compañía, ¿ya? Al call center, y después, como lo estaba auditando a ellos, les pedí ver el registro de mi llamada, cómo entró la llamada, la respuesta que me dieron, o sea, en el fondo, cómo hacer la simulación, como si yo fuese un cliente, que era cliente de esa compañía, y después ver por dentro en el proceso esa atención. Y a ellos les pareció eso, pero espectacular, se impresionó, les encantó que yo haya hecho eso, ¿ya? Que yo haya hecho el trabajo de haber ingresado, por decirlo, un ticket, una operación y después verla como auditor por el otro lado. Y yo no le encuentro ninguna novedad. Yo encuentro que eso es lo que uno debería hacer como auditor en la auditoría, etcétera. Entonces, yo siento que las organizaciones, no todas, ¿sí? Pero hay una buena parte que ya no le encuentra tanto valor a la auditoría de certificación, ¿ya? Incluso a veces le encuentra más valor a la auditoría interna que la de certificación, ¿ya? Pero bueno, hay que trabajar por revalorizar esto, ¿sí? Finalmente claro, nosotros somos los actores fundamentales. Así que eso Sí, yo. comparto tu impresión y de hecho en varias ocasiones en este podcast he explicado mi tesis, ¿no? O sea, es sencillo de entender que ya existe un ecosistema ISO, para darle un nombre, ¿no? Y está formado por varios actores o varias partes interesadas. Y para mí es esencial que cada parte interesada entienda y asuma su rol, ¿no? O sea, los consultores, las empresas que se han certificado, las empresas de certificación, los auditores, o sea, si cada uno entiende el rol que les toca y comienzan a cumplirlo, creo que vamos a mejorar el estándar que se está siguiendo para toda la cultura de sistemas de gestión, porque incluso es importante que las empresas, ¿no? O sea, como usuarios del servicio que contratan a un organismo de certificación, primero sepan que no tienen que ponerse de rodillas ante el equipo de auditores que va, ¿verdad? Justo con lo que tú comentaste, estos vicios, ¿no? El que el equipo de auditores llegue tarde, ¿no? El que no cumple el plan de auditoría. Son cuestiones que la empresa como cliente puede reclamar, puede molestarse, puede pedir que respeten eso, ¿no? Y no es que estén con miedo porque, ay, mejor no le digo nada porque es el señor auditor, mejor no les digo nada porque se pueden desquitar en una no conformidad. Entonces, ellos también pueden entender que tienen que buscar sacarle provecho al proceso, porque están pagando finalmente por algo. Tienen que esperar recibir a cambio beneficios, ¿no? Y respeto también cumpliendo ese tipo de políticas. Además, también pueden ellos, como tú bien lo mencionaste, pedir de repente que se reconsidere la conformación del equipo auditor si consideran que esos auditores no les dan las garantías para los resultados que ellos esperan, ¿no? Entonces, mira cómo empezando de esos detalles nada más, ya podríamos cambiar las cosas, porque imagínate que las empresas comiencen a hacer eso, ¿no? A controlar el horario, a pedir que se cumpla con el plan de auditoría. Entonces ya los organismos de certificación también se pondrían en alerta y dirían, oye, hay que tener cuidado con esos detalles. Y esto se trasladaría a los auditores. Oye, Ahí nada más ya Rodolfo, generaríamos un cambio, ¿no? sí, sí, lo terrible es que los organismos certificadores, las personas que están detrás en la parte administrativa, no tienen idea que ese equipo auditor se fue antes de la hora. Si la empresa no dice nada, ellos no tienen ni idea que la auditoría terminó más temprano, ¿ya? Y otro ejemplo, otra cosa, por ejemplo, que vemos muchos planes de auditoría genéricos, que no están adaptados a la realidad de la organización que se está auditando, que es un copy-paste de un plan, insisto, plan de auditoría genérico que no le sirve nada a la organización para organizarse, para recibir las entrevistas, etcétera. Eso hoy día, mira, en aquellos tiempos nosotros llamábamos a la empresa, el auditor se contactaba con la empresa antes de ir a hacer la auditoría, había un contacto, ¿ya? Y hoy día no, hoy día el contacto es no ni siquiera es con el auditor, es con un coordinador que envía un plan de auditoría, insisto, no en todos los certificadores, pero una buena parte, un plan de auditoría genérico. La organización, cuando lo ve eso, a veces ve nombres de cargo o de procesos que ellos nunca han declarado o declaran no reconocer o tener, pero ya ni siquiera reclaman, o sea, dicen, ya cuando venga aquí a la reunión de inicio le diremos que nosotros no tenemos un gerente comercial, por decir algo, ¿ya? Y sin embargo en el plan aparece un gerente comercial. ¿De dónde sacaron que había un gerente comercial?
lo inventaron ahí y lo pusieron en el plan. Entonces, los detalles igual hacen la diferencia. Yo creo que uno igual tiene que preocuparse de los detalles. ¿Ya? Hace un tiempo subí una encuesta en LinkedIn de cómo había sido el proceso. Tendría que buscar el resultado, no me lo recuerdo de memoria, pero búsquenlo. En mi LinkedIn está por ahí cómo había sido tu experiencia con el proceso comercial en un organismo certificador. Y la mayoría de los que respondieron indicaron que entre regular y malo. Un buen porcentaje de la gente que respondió indicaba que el proceso comercial había sido regular y malo. Porque yo creo que ustedes también lo viven. Tú solicitas una cotización de certificación y en muchos casos ni te responden. O te responden o te envían la cotización semanas después. O sea, ¿me entienden? O sea, esos procesos en general son malos. Te hacen completar unas planillas, ¿cierto? Con datos que, ¿qué le interesa a ellos quién fue el consultor? ¿Qué te importa si la empresa recibió consultoría y quién fue el consultor? Te preguntan más cosas de lo necesario. Y las organizaciones, es una planilla tremenda que las organizaciones se complican entera para completar esa planilla, ¿o no? Porque es tanto lo que piden para hacer una cotización de certificación. Entonces, hay cosas que mejorar, pero lo que pasa es que también en esta industria hay poca autocrítica. Cuando yo subí Sí, esos sí, creo. resultados, ningún gerente de certificadora me hizo ningún comentario. Y pese a que tengo varios en mi LinkedIn, ninguno me comentó nada. Ni siquiera me dio las gracias por entregar, oye, ni siquiera me dieron las gracias por entregarle gratis lo que piensa la gente de su proceso comercial cuando cotizan la certificación. Imagínate. Ya le estaban haciendo el estudio de mercado, ya, así que Sí, debería haber agradecido. y nadie lo agradeció. Nadie, oye, Jorge, parece que tenemos harto que mejorar en realidad nosotros los certificadores. Entonces también hay que ser autocrítica. Sí, o sea, de hecho, este podcast lo escuchan muchos de ellos y espero que escuchen en particular esta sección, esta parte, porque compartimos muchas impresiones, Jorge. Yo ya lo he comentado por aquí. O sea, a mí, y siento que este es un tema histórico. O sea, nosotros sabemos que en la región hay organismos de certificación con mucha tradición, por decirlo así, ¿no? Y esto se remonta a los orígenes, pues, ¿no? O sea, a quienes llegaron primero, quienes estuvieron desde el inicio haciendo el tema de las certificaciones, ¿no? SGS, Buró Veritas, bastante grandes y conocidos. Y yo creo que el tiempo de saberse que están en esa posición es un enemigo de la innovación, ¿verdad? Y de comenzar a escuchar a tu cliente para mejorar. Por eso es que yo aplaudo cuando aparecen nuevos organismos de certificación con una propuesta seria, porque también hay los que vienen a hacer sus cositas por ahí, ¿no? Pero cuando viene un organismo de certificación serio, con una propuesta de valor que realmente va a aportar al ecosistema, yo los aplaudo y de hecho con varios de ellos he conversado y en lo que he podido les he ayudado transmitiéndoles algunas impresiones, porque pasa, lo que acabas de describir creo que es el sentir común. No entiendo por qué las cosas tienen que funcionar así. O sea, si estamos del lado en el que queremos promover el que se valore los sistemas de gestión, el que se valore una certificación ISO como lo que tiene que ser y no solamente por el papel como tal, ¿no? Entonces, los organismos de certificación tienen un grado de responsabilidad tremendo allí. Pero claro, si desde el primer contacto, que es la parte comercial, como tú bien dices, no te contestan, 2 semanas para responderte un correíto y encima decirte llena todo esto y que tienes que juntar a todo tu equipo para llenar un formulario tremendo que a veces hasta con fórmulas y complicaciones. Y yo digo, así asustas al que quiera estar pensando en el proyecto de certificación porque sabe que hay más problema en la gestión comercial, en conversar con ustedes, que en implementar su sistema de gestión, que es en lo que debería estar concentrado y asignando mayor recursos y esfuerzos, ¿no? Entonces, todo esto contribuye a lo que tú bien has descrito, al desmedro de los sistemas de gestión, ¿no? Y creo que por ahí va tu incomodidad, la cual comparto Y, de hecho, ¿no? y al desmedro de la industria y de los profesionales que están detrás. Entonces, claro, ahí generamos la sensación de que todo esto es un proceso tortuoso, engorroso, cuando llegan a pedirte puros papeles en la auditoría y papeles que ni siquiera pide la norma, pero no, quiero ver el registro de... Entonces, todo eso genera, por eso digo que
yo siento que hay todavía un buen camino por recorrer para revalorizar la industria de los sistemas de gestión. Mira, es fuerte lo que voy a decir, pero la verdad es que yo creo que hay pocos buenos auditores de certificación, hay pocos buenos consultores y hay pocos buenos formadores. Ojalá que quienes nos estén escuchando sean parte de esos pocos buenos. Pero siento que en la industria de nosotros hay muchos de dudosa procedencia y reputación. Y el problema es que esos contaminan a los que están en pos de hacer las cosas bien, pues de manera profesional. Y yo escuché el podcast con la María Altamirano donde algo esbozaron sobre eso también. Ya, sobre, tú preguntaste sobre, o tú emitiste un comentario como dando a entender que esta industria ha tenido cierta, o se percibe a veces no tan bien como uno quisiera. Pero son por estos temas, por estos que pueden ser detalles. Claro, porque una organización espera de un organismo certificador que lo mismo es que te respondan y te respondan en plazo relativamente prudente, ¿cierto? Si yo entiendo que no va a ser al otro día, pero no puede ser que te respondan por una solicitud de cotización. En algunos casos, he sabido casos que te envían la solicitud de la cotización propiamente tal después de un mes. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es como impresentable. O sea, si a un gerente general no le preocupa, ¿a quién le podría preocupar? Mira, cuando partí yo en este rubro, las cotizaciones se presentaban al cliente. Uno el ejecutivo comercial del certificador armaba una reunión con la organización auditada y le presentaba su cotización de certificación. Y la organización auditada hacía preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto se demora en emitir el certificado? ¿Qué acreditaciones tiene? ¿Qué tipo de hallazgo usted reporta? No todos reportan los mismos tipos de hallazgos, más allá de la clásica no conformidad. Bueno, ¿qué plazos usted exige para que nosotros resolvamos estas no conformidades? Porque eso no es estándar en todos los certificadores. ¿Ya? Entonces, la organización auditada y el organismo certificador se preocupaba de cómo explicarle el proceso de certificación con todos los detalles, que muchas veces estas son restricciones que pone el propio certificador. Cada uno tiene su propio procedimiento. Lo que pasa es que algunos piensan que porque el organismo A da un plazo máximo de 90 días para cerrar la no conformidad, todos los organismos son 90. ¿Ya? Entonces, había un tiempo para que el certificador te explicara el proceso. Hoy día no, aquí también hay responsabilidad de las empresas porque andan buscando el precio nomás. Entonces, un correo electrónico, envíame la cotización, hacen un cuadro comparativo y el que tiene el precio más bajo habitualmente se adjudica la certificación y no preguntan nada. Y en el proceso se van enterando de detalles, de procedimientos internos del certificador, ¿eh? Que en muchos casos nunca se le transmiten a la organización auditada y ahí la organización auditada se desayuna con lo que le está pidiendo el certificador. ¿Ya? Entonces también hay responsabilidad de las dos partes. ¿Eh? Creo que también la gente que está cotizando certificaciones tiene que ser más acuciosa en ese tema. Pero ahí también volvemos a una tercera parte, porque está el consultor. O sea, es bien sabido que la mayoría de empresas que buscan una certificación recurren a un consultor, ¿no? Y debería ser también parte de las labores de consultoría ayudar a que la organización entienda el alcance de responsabilidad del organismo de certificación que va a elegir, ¿verdad? O sea, no se trata por decir, escoge este, no, sino una de las prácticas que hacemos nosotros, por ejemplo, en la empresa de consultoría que tengo, es que llegado el momento de elegir, el cliente siempre te pregunta, ¿no? ¿A quién nos recomiendas? Y es sabido que si tú le dices A, lo más probable es que el cliente escoja A, porque confía en ti después de una relación de meses implementando, difícilmente va a dudar de ti, ¿no? Entonces, ¿dónde está la responsabilidad del consultor? Nosotros, por ejemplo, le decimos, mira, recomendamos a varias, ¿no? Y te ponemos sobre la mesa estas alternativas que sabemos que son serias. A, B, C, D, E. Pero lo que tienes que hacer es tu proceso de selección de proveedores tradicional, ¿no? Hay que solicitar una cotización a todas ellas, hay que ver cómo responden, tienes que hacer una reunión con ellos para escuchar cuáles son los beneficios que propone versus a las otras, cuáles son sus desventajas o limitaciones. Entonces, hay todo un proceso que hacer ahí, ¿verdad? Y ahí es donde tú como consultor estás educando también a la empresa que va a buscar la certificación a que se eduque con respecto a esa información, ¿no? Entonces,
volvemos a lo mismo, ¿no? Mientras todos cumplan su rol, ¿no? Mientras todos cumplan su rol, hacemos que los estándares de esta actividad se sigan incrementando. Y es, digamos, paradójico, ¿no? Porque algo que promovemos nosotros, los profesionales que estamos en este ecosistema ISO, es el buen uso de estas herramientas de normalización, ¿no? Como lo es la norma misma. Pero ahí viene la pregunta de ¿y cómo normalizamos la actividad de consultoría? ¿No? Ya llevándolo hacia otro lado, Jorge, después de tu análisis, y sé que siempre estás pendiente de lo que pasa, ¿has comenzado de repente en algún momento a dilucidar qué se podría hacer para revertir esta situación? Mira, nosotros hemos visto algunas iniciativas, algunas no han tenido mucho éxito, otras un éxito limitado. Bueno, María Altamirano igual comentó, ¿cierto?, que hay algunas normas que nos entregan directrices para el tema de seleccionar consultores, etcétera, que obviamente siempre son buenas referencias. En Chile en algún minuto, porque yo ya estoy más viejo, Rodolfo, perdón, pues partí en el 2001, entonces aquí en Chile se armó una asociación de consultores, una asociación gremial de consultores, de sistemas de gestión. En Chile existió eso un buen tiempo, una asociación gremial, ¿ya? Donde se suponía que esta asociación gremial, la idea era obviamente generar mejores prácticas, pero duró poco esa asociación, ¿ya? Fue un poco debut y despedida, ¿ya? Duró un tiempo. Yo en lo particular nunca me uní a esta asociación, eh, pero hubo ahí una iniciativa. También hace un tiempo, el año pasado fue un colega aquí en Chile, también quería reflotar esa iniciativa de armar una especie de asociación o algo por el estilo que reuniera consultores, ¿ya? Eh, pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que como cada uno o la mayoría trabaja de manera independiente, los tiempos, incluso se enviaron estatutos para generar una especie de asociación, agrupación, llámelo como tú quieras, fundación, no tengo idea, pero la idea era crear una institución, ¿cierto?, que agrupara a consultores donde se pudieran compartir mejores prácticas, definir criterios como mínimo, agruparse, como lo hacen muchas otras empresas en distintas industrias, ¿o no? Los que tienen su propia asociación, ¿cierto? Y también lo usan como un arma de marketing en decir, bueno, yo soy un consultor asociado, ¿ya? A una institución X, ¿ya? Por ejemplo, en Perú yo trabajo mucho, o sea, en Chile, pero en Perú también existe, yo trabajo con la IN, que es la Asociación de Investigadores de Mercado, que agrupa a los consultores, a la empresa y personas que hacen consultoría en investigación de mercado. Allá en el Perú se llama APIN, también existe. Entonces, es una asociación gremial, ¿cierto? Donde obviamente se revisan mejores prácticas, acuerdan, ¿cierto? Se documentan, se informan, qué sé yo. Entonces, yo creo que ese puede ser un camino, lo que pasa es que no es sencillo. ¿No? Porque claro, Sí. si son muchos consultores independientes, también aquí se necesitan recursos económicos, ¿ya? Que muchas veces el Estado no los proporciona, o si los proporciona cuesta obtenerlos. Entonces, la pregunta es si, por ejemplo, un consultor independiente está dispuesto a pagar una membresía en una asociación o en una agrupación de profesionales, ¿ya? Porque como dijimos, en este mercado son pocas las empresas consultoras, y si son, yo también soy empresa consultora, pero somos empresa consultora pequeñita, ¿ya? Con un equipo pequeñito, pero tampoco tengo mayor pretensión yo, ni nunca la he tenido, ¿ah? Yo feliz con ese equipo pequeñito, pero, pero somos pocos los que tenemos una empresa consultora con un equipo pequeño, la mayoría son profesionales independientes, que trabajan incluso desde casa. Por ejemplo, yo tengo oficina con todo lo que implica. Yo pago mi patente municipal, ¿cierto? Muchos trabajan desde la casa, desde el escritorio de su casa, y ojo que no es que lo esté discriminando ni nada por el estilo, pero claro, es más difícil que ese tipo de profesional, ¿cierto?, probablemente pertenezca a una asociación, una agrupación, cuando tampoco tiene mucha estructura, ni física ni organizacional. Cuando digo física, una instalación. Yo puedo recibir clientes, tengo sala de formación en mi oficina, ¿me entienden? Entonces, yo siento que eso también es parte de profesionalizar el mercado, ¿ah?
Muchas veces le digo a la empresa, ya bueno, insisto, no quiero ser peyorativo, fuerte es lo que digo, pero yo le digo, a ver, no es lo mismo que usted contrate un consultor con una mochila en la espalda, que anda con su mochila, con su bolso en la espalda, a que usted contrate una empresa de consultoría, que tiene una estructura pequeña, que puede ser pequeña, una estructura organizacional, tiene estructura física, puede responder si un consultor no le gustó el trabajo que hizo, puede responder ante ello porque tiene un equipo profesional, pero también pasa en consultoría que muchas empresas andan buscando el precio. Claro, y obviamente el consultor que trabaja desde casa no tiene una estructura de costo, por lo tanto seguramente va a ser mucho más barato, aunque yo siempre les digo lo barato cuesta caro. Entonces, claro, creo que para avanzar en eso habría que armar, se me ocurre eso, armar una especie como de asociación, agrupación de empresas consultoras en este tema, donde se pongan ciertos requisitos mínimos para pertenecer a esa asociación, ¿cierto? Porque también un poco, como lo ha hecho APIM, como lo ha hecho AIM en Chile. O sea, si yo quiero ser asociado de esas instituciones, tengo que cumplir ciertos mínimos. Y eso, entre comillas, es una garantía, entre comillas, ¿cierto? De que tú estás contratando una empresa seria, ¿cierto? Porque en nuestro rubro, mira, pasa algo que hay personas que las despidieron de su compañía. Jorge, me quiero dedicar a hacer consultoría. Pero su espíritu no es ser consultor o empresa consultora, están temporalmente en la industria. O sea, una vez que encontraron trabajo, se acabó el consultor y dejaron botadas a las empresas que los contrataron o los contratos eventuales que pudieron cerrar. ¿Ya? En nuestro rubro pasa mucho que hay gente que está temporalmente en esto, porque en realidad en su yo interno ellos prefieren ser trabajadores dependientes. Entonces yo siempre digo, no, ser consultor de sistemas de gestión de manera independiente o como una empresa de consultoría pequeño o grande es una decisión. No es una cuestión temporal de porque estoy sin trabajo me dedico a la consultoría. ¿Sí? Que pasa mucho en nuestro rubro. Y molesta, ¿no? Y molesta porque, como tú bien dijiste, todo eso hace que entonces cuando miran a un consultor, al no haber tantas barreras de entrada, porque cualquiera que está desempleado dice ya, estoy de paso por aquí, voy a hacer consultoría mientras encuentra trabajo, ¿no? Es un poco la idea. Eso pues desmerece la labor que hace un verdadero consultor, ¿no? Y quienes trabajamos justamente bajo una estructura y de manera seria y por varios años, ¿no? Eso a mí particularmente, y creo que en el episodio con María lo dije, ¿no? Que me molestaba y me lo tomaba personal, porque creo que fue María la que me dijo, no, pero no te lo tomes personal. Yo le digo, es que sí me lo tomo personal porque entonces eso me impulsa a que hagamos algo, ¿no? Y justamente la iniciativa de Isoteca es esa, Jorge, o sea, apunta por ahí. Coincido contigo en que hay que buscar algún mecanismo para crear barreras de entrada y poder identificar a los que son realmente consultores o incluso a quienes todavía no lo son, pero quieren serlo de la forma correcta, ¿no? Y quieren ajustarse a un grupo de prácticas buenas que pueden generar resultados, ¿no? Versus aquellos que quieren estar en el lado oscuro, ocultos de repente, haciendo cosas media raras, incluso teniendo acuerdos con organismos de certificación para que ya si yo te llevo un cliente, lo certificas y cerramos el ciclo entre nosotros y nos damos una comisión entre nosotros o cosas parecidas como esas, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el que haya... mira, yo me resisto a darle un nombre tipo asociación, fundación, o sea, para mí es más sencillo darle el concepto de comunidad. O sea, una comunidad es finalmente un grupo de personas que acepta un conjunto de valores, un conjunto de principios en común y los va a defender en adelante, ¿no? Entonces, tener una comunidad de consultores y auditores en el que nos compartamos esas buenas prácticas, ¿no? Y que levantemos la mano y que con nuestra foto y nuestra cara digamos, aquí estoy, soy un consultor, yo hago las cosas así, ¿no? Eso creo que va a favorecer a que existan barreras de entrada, porque entonces mañana, si aparece alguien, levanta la mano y dice, yo soy un consultor, que todos digan, oye, pero ¿estás dentro de esa comunidad? No, ¿y por qué no estás? ¿Porque no quieres o porque estás haciendo cosas que los demás dentro de esa comunidad no harían? ¿No? Entonces, creo que eso podría favorecer a que mejoremos la percepción que se tiene con respecto al servicio de consultoría en sistemas de gestión o a los sistemas de gestión en sí mismos. Así que ahí compartimos
esa impresión, porque creo que Sí. estamos en Esa, la misma roca. y esa comunidad se puede hacer también. Existió una a nivel, no sé, creo que alguien de Venezuela alguna vez propuso una y existió un tiempo, me recuerdo. Eso se puede hacer, lo que pasa es que, claro, requiere que alguien lo empuje, es tiempo también, como todo, pero son ideas, iniciativas que, bueno, a lo mejor de aquí sale algo por el estilo, de todos los que han participado en el podcast, no sé, hay que ver una manera. De hecho, incluso en pandemia, yo lo pensé en pandemia, dije, a ver, nunca lo hice, mira, hago bien poco de todo lo que pienso, ¿ya? Pero en virtud de mis tiempos, pero pensé en reunir a los colegas que a mí me merecen respeto en estas materias de distintas partes de Chile, de otras partes del mundo, e invitarlo a una reunión, una vez así como de camaradería por Zoom en aquellos tiempos en pandemia y plantear la idea de generar esto, una comunidad, llamémoslo, démosle el nombre que queramos, pero una comunidad así como de ciertos referentes probablemente en estas materias. ¿Ya? Pero ahí quedó la idea. Pero yo creo que hay un tema que hay que trabajar en realidad. Sí, Sí, claro, claro. Y no es sencillo. O sea, mira, justo esa es la idea que se persigue detrás de Isoteca. Y cuando me voy cruzando con personas como tú que comparten esa misma intención, creo que de por sí ya es necesario que nos vayamos juntando y que sigamos manteniendo esta conversación, ¿no? Porque así, por ejemplo, me encontré con Luis Díaz aquí en Perú, que te comentaba fuera de cámaras que por varios años ha sido el responsable de emitir el directorio de calidad, ¿no? Y entonces cuando yo converso con él por motivos del podcast, me dice, sí, lo que pasa es que todos estos años lo he hecho por un interés romántico. Y yo le digo, oye, y yo he empezado esto de Isoteca hace un año y medio y hace 6 meses ya con el podcast, también por un interés romántico. Y él me dice, ¿tú por qué le dices romántico? Me dice a mí. Y yo le digo, porque no gano nada todavía con esto. Le digo, no, o sea, es invertir horas y recursos, pero todavía sin una visión de ganar algo y no sé si en algún momento pase, pero digo, lo que sí me interesa es que se comiencen a discutir y a exponer estos temas, transparentar estos temas, para que entonces la gente sepa que no es común lograr una certificación ISO en un mes, por ejemplo, como lo hemos tocado en algún episodio del podcast, ¿no? Entonces, si alguien viene y te ofrece una certificación y en un mes podemos hacerlo, si uno de esos directores de la empresa escuchó un podcast nuestro, dirá, oye, pero yo he escuchado de personas muy respetables que dicen que eso no se hace así. Entonces ya descartará esa oferta y habremos logrado este propósito, ¿te das cuenta? ayer me llamó una persona de un organismo certificador o una ejecutiva comercial, pero para hacerme una consulta, probablemente me dice, oye Jorge, hay una empresa que le están ofreciendo implementar un sistema de gestión en un mes. Me comentó eso la empresa que quería cotizar la certificación. ¿Y cuál es tu opinión de eso? Entonces ahí es donde yo digo, oye, eso es algo poco profesional. O sea, aquí andan, entre comillas, profesionales ofreciendo cualquier cosa. ¿Ya? Creen que implementar un sistema de gestión es tomar unos procedimientos escritos por ahí, cambiar el logo y eso es un sistema de gestión. Entonces eso no es entender nada de lo que es un sistema de gestión. Y es por eso que probablemente ahí nuestra industria a veces recibe algunos lanzazos, ¿cierto? Por ese tipo de práctica. Entonces me vino a la Así mente es. por lo que comentaste, porque claro, eso me pasó ayer. Me Sí. llamaron por teléfono y me dijo, Jorge, le están ofreciendo en un mes la implementación del sistema de gestión. Bueno, es algo poco profesional. ¿Eh? Sí, exacto, pero justo como tú bien dices, Jorge, juntemos a profesionales que tienen una buena reputación en este medio, ¿no? Y que digan, oye, eso no es posible, no es normal. Entonces ya la empresa que estaba pensando en contratar ese servicio probablemente se avergüence y diga, ¿qué estoy contratando, no? Y entonces rechace ese tipo de ofertas. O incluso si hay algún consultor que en algún momento aprendió a hacerlo así y es el que está ofreciendo eso, escuche esto y diga, uy, pero dicen que no se debe hacer así. Y entonces si quiere pasarse al lado de la luz, bienvenido a esta comunidad, ¿no? Claro. Ese es el efecto que buscamos generar por aquí. Así es que, de hecho, Pero te hay invito a hartos que te... románticos, hay hartos románticos, no eres el único. Porque piensa tú que una persona que, por ejemplo, desarrolla un artículo y lo sube en alguna plataforma, en una red social, también es puro romanticismo, ¿ya? Porque Así es. también detrás de eso hay una inversión de tiempo, de compartir una idea, un conocimiento. Pero yo creo que eso es lo que también diferencia a algunos profesionales. Yo creo que hay que estar presente cada uno con su propia iniciativa. O sea, yo valoro tu iniciativa, yo lo entiendo que obviamente es tiempo, es amor al arte, ¿cierto?
pero está bien, pero eso es lo que hace la diferencia en los distintos profesionales, ¿ya? Porque no solo generamos valor, ¿cierto?, cuando vamos a hacer una asesoría, una auditoría y cobramos una remuneración por eso. O sea, yo pienso que las personas también queremos trascender de alguna u otra manera, cada uno en nuestro ámbito de acción, ¿cierto?, de acuerdo a nuestras posibilidades, pero trascender, yo siempre digo, uno no puede ser como una ameba así por la vida, pulular sin ningún desafío, sin ningún objetivo, simplemente ganarse el sustento diario con lo que hace y sería, no más que eso, ¿ya? Creo que no es una bonita vida para un profesional. Entonces, por eso, tranquilo, no eres el único romántico. No, y más bien desde aquí convocamos a todos esos románticos para que sigamos sumando esfuerzos y ya cuento contigo, Jorge, para que avancemos. Y cuando te vengas por aquí, por Perú, por favor, hay que tomarnos un café o si voy para allá, para Chile, ya sé Sí, por dónde favor. buscar. Bienvenido, bienvenido. Tengo buenos amigos en Perú. Yo te comentaba que ya ni recuerdo si fue antes de antes de la pandemia, viajé y ahí convoqué, incluso por las redes sociales, oye, ¿quién se quiere tomar un café conmigo? Se anotó María Altamirano y otros más, y nos tomamos un café y conversamos y hicimos lazos, networking, si al final es eso. Así que, no, bienvenido. También, si tú vienes a Chile, también bienvenido. Yo, tan abiertas las puertas, ¿cierto?, para recibirte y incluso mostrarte algo de nosotros, si es posible. Genial. Oye, no quería terminar este episodio ¿Mm? eh, haciéndote la consulta por algo que leí en una de tus publicaciones. Mira que llevamos buen tiempo en la conversación y no la he sentido. De verdad, este es algo que siempre lo decimos en el podcast, ¿no? No tenemos un guión, pero mira cómo las cosas van fluyendo cuando se encuentran dos personas que tienen intereses bastante similares, en este caso en los sistemas de gestión, ¿no? No quería pasar la oportunidad para que nos compartas tu opinión con respecto a esto de la enmienda que ha aparecido para las normas ISO, ¿no? Sí, mira, yo efectivamente hice un post ahí que llegó hasta las nubes, ¿ah? Increíble. Yo siempre digo que hay posts que uno no tiene. Al Sí, post que decía algo así como que ya va a empezar la psicosis, ¿no? sí, sí, sí. No, yo digo, hay posts que uno a veces los escribe sin mucha pretensión, es increíble cómo se masifican, etcétera. De hecho, por ese mismo post me contactó una revista de construcción para armar un artículo. O sea, es una cuestión que impresionante. El alcance de las redes sociales, además. Sí, mira, en realidad mi opinión es que, claro, yo siento que han hecho mucho alarde. Aquí cada uno trata de sacar su parte de la torta, ¿o no? Con estas nuevas cosas. Pero claro, yo siento que han hecho mucho alarde. Lo que pasa es que yo también, aquellos que nos dedicamos a la consultoría y a la auditoría, yo siempre digo que hay que separar bien las aguas, porque una cosa es ser consultor y otra auditor. Cuesta sacarse la chaqueta de consultor cuando uno es auditor. Entonces yo entiendo que en pos de la consultoría, de mejorar el desempeño, de aportar al tema ambiental, ¿cierto? Nosotros podamos sugerir, recomendar con las organizaciones que asesoramos, ¿cierto?, una serie de iniciativas, metodologías o guiarlos, ¿cierto?, en el camino, ¿cierto?, de la responsabilidad climática, etcétera, 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 ¿ya? Pero claro, pero si uno se limita, y mi comentario en ese sentido, si uno se limita a lo que dice explícitamente la norma, es que la organización tiene que tomar una decisión si esto es algo pertinente. Entonces yo desarrollaba la idea, bueno, que ella tiene que decidir, ¿ya? Tiene que decidir si es o no es. Si no lo es, listo, ahí se quedó. No tiene mayor impacto en la organización, ¿ya? Y si lo es, obviamente va a tener otra repercusión en el ámbito del sistema de gestión. Pero ya lo que me hacía un poco de ruido es que ya salían personas profesionales de nuestra industria. No, es que tenemos que incorporar el tema del cambio climático, sí o sí, porque la norma, porque ven la palabra y yo digo, no saben leer. Sí, yo siempre digo, para ser buen auditor hay que saber leer y escribir. Con eso estamos, pero perfecto. Somos los mejores auditores, pero saber leer y escribir es un arte. Entonces mi mensaje era ahí, oye, ojo, el texto dice que la organización tiene que determinar, y determinar es tomar una decisión al respecto, ¿ya? Ahora, yo entiendo el buenismo de la ISO,
de aportar en el tema, es un tema que está en boga, etcétera. Ahora, también en lo que yo he visto, hay muchas organizaciones que ya están trabajando hace rato ese tema, sobre todo empresas grandes. ¿Qué impacto va a tener por una organización grande eso? Ninguno, que ya está trabajando el tema. ¿Ya? No va a tener ningún impacto porque ya se ha hecho cargo. Hay muchas que están, tienen un montón de iniciativas, cambio de vehículos, ¿cierto? Para evitar gases de efecto invernadero, cambio climático, qué sé yo. Entonces, y también depende de la norma que estemos trabajando, porque el impacto que pueda tener la temática para el mundo de la calidad, para el mundo ambiental y para el mundo de la seguridad y salud es distinto. Entonces, claro, a veces a mí lo que me preocupa es que cuando aparecen estas mejoras, por decirlo, en los sistemas de gestión, ¿cierto? En las normas propiamente tal, se vuelven locos y empiezan a hacer cosas que probablemente la norma no exige y además muchas veces la organización ya tiene un montón de iniciativas y la verdad es que no hay que hacer nada. Entonces se ponen a escribir, a documentar, cuando más encima ahí no se habla ni de documentación, se revolucionan. ¿Ya? Entonces, por eso yo, mi post un poco en ese sentido, oye, hay que mantener la calma aquí, no desesperarse y no vender humo también puse ahí dentro del post, ¿cierto? Que no hubiese espacio para estos consultores o consultoras que venden humo con estos temas ¿ya? Y al final le genera más complicación a la organización. Mira, yo ojalá que eso se maneje bien. Insisto, yo creo que hay muchas organizaciones que están haciendo mucho en torno al cambio climático. Esto tiene que ver también con recursos económicos. Sí, aquí andamos con cosas. Yo no me voy a poner a cambiar la flota de vehículos por vehículos eléctricos si no tengo los recursos económicos, porque claro, ahí cero emisión al medio ambiente, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la capacidad económica que tenga una organización para emprender esto. Y también el efecto en las distintas industrias no es el mismo. Por eso a mí me parece, yo puse en el post, la gente que está detrás de los comités técnicos en la redacción es muy inteligente. Nunca te va a obligar a hacer algo que sea descabellado, que sea un imposible para las organizaciones. Por eso sabiamente ellos dicen que la organización tiene que determinar, o sea, tomar una decisión si esto es un tema pertinente para ellos o no. ¿Ya? Es muy sabia esa redacción. Más allá de que de que ya para mí es espectacular que nos hagamos cargo del cambio climático. ¿Ya? O sea, me parece fenomenal que hagamos 10.000 iniciativas, pero hay que guardar las proporciones entre lo que está en la norma versus lo que es capaz o está dispuesta a hacer una organización en función de su realidad. Entonces ahí es donde está. Definitivamente. Definitivamente. Y mira, me sorprende esto, las cosas en las que coincidimos, siendo esta la primera vez en la que conversamos, ¿no? Yo, cuando dicto cursos de interpretación de la norma, muchos de nosotros pues seguimos de repente una estructura muy similar, ¿no? Por algunos programas que ya están diseñados y que tomamos como referencia. Pero yo, por ejemplo, incluyo un módulo, ya en este curso de interpretación de la norma, en el que al que le llamo aprender a leer la norma. ¿Ya? Y justo mi enfoque va mucho por esto, porque yo siento que la norma es una herramienta súper potente. O sea, no en vano hay todo un comité con profesionales de diferentes partes del mundo, de diferentes industrias, diferentes actores participando en eso. O sea, es algo muy serio, ¿no? Entonces, está muy bien hecha, pero lo que pasa es que sí, no sabemos leerla y menos interpretarla. Entonces, en ese módulo me dedico mucho a hacer esta reflexión y a enseñarles realmente a cómo leerla, cómo abordarla, cómo entenderla y a cómo evitar irse fuera de ella también, ¿no? Entonces, coincido mucho contigo en esto, porque mira, cuando uno revisa el comunicado que sacó el IAF, ¿no? Para explicar esta enmienda, primero ya comenzamos con el tema de que es una enmienda, no es un cambio. Eso es lo primero, ¿ok? Y es bastante discreta la IAF, el comité de ISO, porque ellos mismos en su redacción dicen esto: esperamos que esto no se sobredimensione en las auditorías, ¿no? Y que no se vuelvan auditorías con respecto a actividades relacionadas al cambio climático. De hecho, la norma, este mismo comunicado deja entender que ya en los acápites de la norma, el 4.1, 4.2, cuando habla del contexto, ya te estaban pidiendo que hicieras eso. O sea, si para ti era relevante los temas de cambio climático porque de repente estás en la industria de la agricultura y que directamente te impactaba, seguramente
en esa determinación de factores internos y externos, ya lo habrás identificado y de repente ya estás tomando incluso acción. Entonces, por eso la norma incluye esta enmienda solo para formalizar la necesidad de no pasar por alto ese factor. Y entonces podría ser algo tan sencillo como, oye, a ver, ¿cuáles son mis factores externos que me puedan afectar? O estas cuestiones externas, digo, cambio climático, ¿podría ser sí o no? No, ya, listo, lo dejo a un lado. O sí, pero no es relevante. Hasta ahí llego, ¿verdad? Incluso, Entonces, incluso sí, dime. en las normas de directrices de implementación aparecía ella también, no con la palabra cambio climático, pero aparecía que se consideraba dentro de los factores condiciones climáticas que pudiesen afectar. Entonces, y nosotros mismos como consultores y auditores conocemos esta famosa herramienta del PESTEL, donde uno de estos acrónimos tiene que ver con el tema ambiental. Entonces, efectivamente puede ser que eso en muchos sistemas de gestión ya esté considerado hace rato, Sí, probablemente. definitivamente. Así es que creo que solamente es saber entender la esencia misma de la norma, ¿no? O Claro. sea, es bastante bueno el que nos demos el trabajo de entender la esencia y no seguir solamente a personas que dicen lo que se debe hacer con respecto a la norma, porque cada uno de nosotros la tiene que leer y la puede interpretar de manera correcta, pero el problema está cuando sale alguien que dice, no, uy, ahora hay que hacer esto y lo otro y hay que volver a analizar y hay que tomar estas acciones, Mm. y los demás que lo toman como referencia comienzan a hacer lo mismo. Eso pasa hasta con los auditores, ¿no? Que de repente hay prácticas de auditoría no escritas, no documentadas, pero que se trasladan de auditor en auditor y se A mí adoptan me después. preocupa más eso, ¿ah? ¿Cómo lo van a enfrentar los auditores de certificación? Porque tú sabes que para las organizaciones cada vez menos, ¿ya? Lo que le dice el auditor de certificación es ley, aunque le esté diciendo una burrada, que en muchos casos se dicen burradas, pero es ley para la organización, no es que lo dijo el auditor de certificación y no lo cuestionan mucho. Entonces, a mí me preocupa más eso, por el impacto que pueda tener en las organizaciones. Definitivamente. Pero ya quienes estén escuchando este episodio, por lo menos ya le pondrán paños fríos a ese asunto o tratarán de entender correctamente lo que los organismos oficiales comunican, ¿no? Jorge, me ha agradado mucho esta conversación, particularmente le he sacado mucho provecho y he disfrutado de que encontremos tantas coincidencias en lo que hemos comentado. Qué Así bueno. es que te agradezco muchísimo por haberte dado el tiempo y por haber compartido tu experiencia y tus opiniones con la comunidad. ¿Quieres despedirte de repente dejándonos algún mensaje final? Sí, no, simplemente agradecer a ti, Rodolfo, por la iniciativa. Para mí también ha sido un placer, se me ha pasado el tiempo volando. Y, y seguro vamos a seguir en contacto ya por esta u otras materias. Y felicitar tu iniciativa. Como tú dices, un romántico de los sistemas de gestión, ¿ya? Eh, pero creo que son iniciativas que aportan valor a quienes nos escuchan y a quien nos quiera escuchar también. Así que eso, yo un abrazo y cualquier cosa estoy a tu disposición. Igual, Jorge, muchas gracias.